Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, vamos a hablar de política con un político, Guido Gómez Mazara, dirigente del PRD, doctor en Derecho y un gran analista y conocedor de la política nacional e internacional. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Bueno, Guido, una vez más aquí, de verdad a ti y a otros amigos que yo siempre invito de manera frecuente, casi hay que ponerlos en la nómina de Acento. Abusamos de la confianza. Gracias por la invitación y siempre con mucho grado. Bueno, desde la última ocasión en que conversamos han ocurrido algunas cosas en los diversos escenarios de la política nacional. Hemos visto, por ejemplo, recientemente la publicación de la encuesta Gallup Hoy, aunque mucha gente dice que no cree en las encuestas. Bueno, son instrumentos de trabajo a tomar en cuenta para muchas cosas. Por ejemplo, esa encuesta dice que una gran mayoría del pueblo dominicano no aprobaría que se modifique la Constitución para permitir una nueva postulación del presidente Danilo Medina. Dame tu punto de vista, por favor. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Yo, en principio, quiero ser consistente en mi argumento. Yo soy un amante del modelo político norteamericano. 2 periodos consecutivos y para su casa. Yo recuerdo que cuando le esgrimí en el 2002, los amigos PLDistas, hoy promotores de la reelección sin límite, me acabaron. Pero Dios y el tiempo pone todas las cosas en su lugar. Si hubiésemos mantenido ese criterio desde aquella modificación, hoy estaríamos hablando de nuevos proyectos presidenciales. Pero así es la historia. En el caso de los intentos de reelección, primero, el presidente de la República sabe perfectamente, aunque no es abogado, las perturbaciones que desde el punto de vista institucional podría generar un intento. O sea, en su hondón, en la profundidad de su conciencia. En ese mismo orden, también sabe cómo eso generaría conflictos hacia el interno de su partido. Y en la mecánica jurídica hay un elemento. Los intentos caricaturescos de colocar al Tribunal Constitucional son acciones que no tienen ni la fundamentación jurídica y existen los precedentes jurisprudenciales suficientes para que esa vía sea una vía donde el oficialismo sea derrotado. ¿En qué dirección vamos? A eso se le suma el hecho de que una encuesta con un nivel de rigurosidad y respeto en el país, como es Gallup, establece que sobre el 62% de la población del país no está de acuerdo con una reforma constitucional. Y yo pienso que al país hay que generarle un nivel de tranquilidad en los próximos 20 años para que se haga un pacto entre todos los potenciales candidatos presidenciales en el que se consigne que nadie va a perturbar de nuevo la Carta Fundamental del país. Porque este país no puede estar sometido cada 4 u 8 años a ese tipo de dinámica. ¿Cuál es el problema esencial del sector de Danilo que pretende una pirueta constitucional? Yo siento que en el ambiente internacional hay señales de que los días difíciles de los expresidentes comienzan el día después. ¿El día después de? Perder el gobierno. Ah, ya. Panamá, Ecuador, Guatemala, son ejemplos claros, precisos, de cómo anda la situación. Los de aquí han tenido mejor suerte en los últimos años. ¿Por qué? Porque una de las estrategias, y hay que incorporar a Brasil en ese argumento, sostenida por sectores locales, fundamentalmente el sector de Leonel Fernández, es procurar una especie de blindaje. Y en la medida que desde el Consejo Nacional de la Magistratura ellos tienen mayoría, cada vez que se ha reformado el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, el constitucional, ellos han hecho un esfuerzo porque la fortaleza de los partidarios se imponga sobre lo jurídico.
y se construyen una mayoría que le habilita a una tranquilidad procesal, pero no le garantiza una invalidación en la sociedad. Hay casos precisos de políticos del PLD que, aunque han obtenido el beneficio de o un archivo o una decisión mostrenca, la sociedad ha hecho una valoración respecto de su conducta. ¿Cuál es el problema? Que el sector de Danilo técnicamente no tiene la posibilidad de transferir a uno de sus relevos. Y cuando tú auscultas la encuesta te darás cuenta de que las personas que salen bien posicionadas, en el caso de doña Margarita, en el caso de Francisco Domínguez Brito, son personas que técnicamente no pertenecen al litoral de Danilo, salvo el caso del ministro de Obras Públicas que aparece con 2%. El resto sabe perfectamente que en el entorno de Danilo no hay una figura en capacidad de darle continuidad a la antorcha. Por eso, las encuestas establecen que la figura que compite con el presidente Medina es Leonel Fernández. Y siento que ese acontecimiento habrá de obligarlos a ellos a hacer pactos internos. Ahora, más allá de la lógica partidaria hay una sociedad. Hay una toma de conciencia, hay un convencimiento de que en el país se ha aprendido una especie de madurez ciudadana donde la gente no está dispuesta a que le cojan de tonto, para no decir otra palabra. Y en esa dirección, yo siento que el presidente Medina, al que le asiste el legítimo derecho de establecer algún tipo de blindaje, habrá de tener, tanto en la elección del Tribunal Constitucional, que son 4 miembros, como 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia que habrán de ser electos este año, porque el periodo de duración de ellos cesa, tomar las acciones precautorias para que la llegada de un partido de oposición o la llegada de un dirigente de su partido no complacido con el trato que le dieron, podría desatar demonios procesales que algunos de sus seguidores tendrían días de intranquilidad en el futuro inmediato. Por eso, yo no dudo de que el nivel de insistencia de un sector interno del danilismo tenga como coartada pactos políticos para que muchos de sus figuras esenciales estén en el Congreso o se le garantice algún tipo de blindaje y tranquilidad. O sea que por ahí que anda la cosa. Sí, claro. Sí. Bueno, por otro lado, también interesante que una gran cantidad o un gran porcentaje de la sociedad, si seguimos con la encuesta, dijo que parece que no mostró interés por el discurso del presidente. 36% solamente. Eso llama la atención porque yo creo que este fue el discurso más difundido, mediáticamente hablando, sí, porque fueron por todas las vías, internet, redes sociales. Pero tú sabes lo que hay desgaste en estos momentos en la figura presidencial. Mira, Gustavo, hay un hartazgo de la ciudadanía en la clase política en términos generales. Ahora, donde más se pone de manifiesto es en el partido de gobierno. Porque los gobiernos del PLD van a agotar 20 años consecutivos en el poder. Y por vía de consecuencia nadie puede divorciar políticas públicas ineficientes respecto a la conducta y al comportamiento del PLD. Fíjate que la misma encuesta demuestra que no obstante la inversión que hace el gobierno en los medios de comunicación presentando a Danilo como la única garantía de éxito, en el terreno práctico se diluye. Y por vía de consecuencia eso los obliga a un replanteamiento. ¿Dónde yo creo que ha comenzado el proceso de deterioro de la gestión del PLD? Al margen de los años de cansancio y de hartazgo. En que el ciudadano de a pie no siente que las ventajas del discurso oficial se traducen en el día a día de ellos. Juan Pérez, que vive en la Francisco Villepesa, parte atrás, o Luis Astacio, que vive en Higüey, hablo de ciudadanos ordinarios, son figuras que voy creando. Sí. Por coincidencia, los Astacios son de la zona este. De este del país, sí. Pero esas personas, cuando escuchan el discurso del presidente o la propuesta de cualquier funcionario de primera línea, deben de sentir que esas expectativas y esa mejoría se traduce en el día a día de su casa. Me explico. Crecimiento económico. Vamos a tocar los 3 puntales esenciales del discurso oficial. Crecimiento económico. Es innegable que la economía dominicana ha crecido, está fuera de discusión. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es ¿quién crece cuando la economía crece? ¿Cómo ha impactado eso en la mejoría sustancial del estilo de vida de los dominicanos? A lo mejor el poder adquisitivo de nosotros ha crecido. Yo pienso que no. Está demostrado estadísticamente.
¿Acaso cuando el presidente dice que los sectores de la economía que crecen, eso mejora sustancialmente el salario? En la última década, el 70% del empleo que se ha generado en el país es un empleo informal. En ese mismo orden, ¿acaso los dominicanos y dominicanas no lideramos en el continente los ninis? Los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Es decir, ¿cuáles son los segmentos poblacionales que el discurso oficial que habla de mejoría impacta positivamente en ellos? Cuando tú le sumas esos elementos, tú llegas a la triste conclusión siguiente, que aquí hay dos países en uno. El país del discurso oficial y el país de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, que se contrasta con los estilos de vida de muchos servidores del gobierno de primera línea. Mira, en los últimos 30 años, yo trabajé con un presidente, los balagueristas, era otro presupuesto. Es innegable que hubo corrupción. Pero el típico balaguerista no es un ciudadano de exhibición y de estilos ampulosos. Tú no lo veías haciendo ejercicios exorbitantes. El PRDista, que iba al estadio acumulaba, no hacía manifestaciones tan estridentes de esos estilos de vida. Yo recuerdo que en el año 78 caracterizaron como chalecocracia el hecho de que los PRDistas que llegaron al poder usaban chaleco en el traje. Que estaban de moda. Y que sus niveles de movilidad social llegaron cuando el Instituto Nacional de la Vivienda, hoy Sabica, inauguró un proyecto cerca de aquí, que se llama El Billón. Era parte de la expansión urbana que sí. En el país. Que eso venía ya del gobierno de Balaguer. Sí, pero fue en la administración de Jesús de la Rosa, siendo administrador de Sabica, que eso se entregó a dirigentes del PRD. Son dos referentes que yo siempre uso para que la gente haga conciencia, como el típico PLDista que lo conoció o en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o en el barrio, o articulando en el club social, o en el club deportivo, ha hecho una especie de salto de garrocha en sus estilos de vida. Los PLDistas de hoy en día tienen helicópteros, hay PLDistas con helicópteros. Los PLDistas de hoy en día, hablo de la cúpula, poseen bienes inmobiliarios sin precedentes. Aquí hay ministros del gobierno que son habitués en restaurantes diarios, con consumo significativo de vinos y gastos que no se corresponden con el estilo de la ciudadanía. Y cuando eso pasa y el ciudadano de a pie se da cuenta, ahí se profundiza la ira entre el discurso oficial, que las cosas andan bien, y la práctica diaria del ciudadano, que tiene grandes dificultades para ir al supermercado, que la inseguridad lo agobia, que el colegio de los hijos está caro y no tiene la capacidad de subsidiar esos estilos, y sobre todas las cosas, la idea de que aquí la única posibilidad de ascenso social es vincularse con el Estado o tener la protección del gobierno. Esos elementos han ido acumulando lo que yo llamo la ira de indignación en la ciudadanía, y por eso sienten que cuando hay un esfuerzo de reelección, la pregunta que ellos se hacen es: ¿quieren reelegir los mismos estilos, las mismas personas y la acumulación que me ponen en la cara? Y es por eso que yo no tengo dudas de que aquí, si la oposición actúa con inteligencia, con racionalidad, con sentido común, y tiene la capacidad de desplazar la insatisfacción y la ira a un endoso político, están dadas todas las condiciones para que la oposición sea la fuerza de competencia fundamental en el año 20. Ahora bien, tendría que ocurrir algo más también, Guido, porque si algo ha sabido el PLD, pese a las contradicciones internas, es que a la hora de la verdad, muchos se tragan su encono y se ponen de acuerdo porque dicen, nada, hay que mantenerse en el poder. Eso está fuera de discusión. La naturaleza corporativa del partido. A lo más que he llegado es como hizo Danilo cuando Leonel se religió en el 2008. Se quedó en su casa. Se queda en la casa, pero no lo combate, ¿verdad? Hace silencio. Pero eso tiene una razón de ser. El carácter corporativo del partido y los niveles de acumulación siempre le generan el riesgo de la salida del poder. Y aquí hay una regla que es esencial. El PLD sabe perfectamente que su salida del poder es sinónimo de procesos judiciales. Ellos lo saben perfectamente. Y al final de la jornada, yo estoy de acuerdo contigo y con muchos dominicanos de que ellos van a hacer un esfuerzo corporativo de preservarse en el poder con el candidato. Ahora, es tarea de la oposición construir una plataforma opositora con los pactos inteligentes para garantizar una salida. Mira, a mí lo que más se me parece al proceso del 20 es el 78. 78. ¿Por qué se te parece? Porque la gente en el 78 estaba cansada de Balaguer.
Pero en 78 había un PRD con toda su fuerza y un liderazgo de doctor Peña Gómez montado en la cresta de la Pero ola. también existían los grupos de clase media, inclusive gente colindante con Balaguer que entendía la inviabilidad de su permanencia en la dirección del Estado. Mira cuál es el problema. Que una larga estadía de cualquier partido, no del PLD, Desgasta. no, pero genera unas distorsiones institucionales que impactan a la gente. Vamos al sector justicia. En el país hay el convencimiento de que las últimas decisiones de carácter judicial que se han dado beneficiando a personas tienen como punto de partida pactos políticos. Hablo de un dirigente sindical Que vinculado al PLD. realmente ese es un dirigente del PLD. No, sí, claro. Porque ese supuesto sindicato nació, eso es más amarillo que tu corbata o Sí, que sí, el sí, uniforme sí. de las águilas. Sí, 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 sí. Nació en un momento Sí, que claro. el otro, todas las tres otras centrales estaban unificadas. Y todo el mundo se sabe las reuniones. Lo trajeron de que San hubo. Juan de la Maguana. Exacto, y cómo se hizo todo eso, Y ¿verdad? lo incorporaron aquí. Ahora, cuando tú ves el dispositivo de la sentencia y que una persona también vinculada al PRD, regidor, sale, tú te darás cuenta de que más allá de la decisión de carácter procesal, y cito la frase de la fiscal del distrito, ahí hubo otras razones, más allá de lo puramente jurídico. ¿Cómo reacciona la gente? Diciendo, oye, esto ya no es posible, esto no lo aguanta nadie. Te doy ese ejemplo porque me puedo sentar aquí y recordarle a los amigos y amigas que nos sintonizan, ¿cuánta gente del sector empresarial te dice, con mucho miedo, de que no puede competir en igualdad de condiciones porque tiene a un rival que tiene un pie en el Estado y otro en el sector privado, compitiendo de manera dura contra sus intereses? Y tú vas al sector de la construcción, de la importación, y tú dices, pero por el amor de Dios, está metido en todo. Entonces, hasta los sectores económicamente hegemónicos que han tenido algún nivel de complacencia con la gestión del PLD, sienten que tanto poder de un lado le atenta hasta contra sus actividades Que privadas. ya es dañino. Sí, sí, entonces eso así no se puede. Y por ende, yo siento que en el espíritu de la oposición tiene que haber el nivel de flexibilidad suficiente porque pura y simplemente no va a pasar. Muchos actores políticos, si no ven nivel de inteligencia en la política de concertación de la oposición, van a pactar con el gobierno. A eso era que iba, que Van a también pactar la con el oposición gobierno. tiene que hacer su tarea. Sí, claro, pero porque no es solo apostar a que haya problemas internos en el PLD, que quizá los haya, pero ya sabemos que el PLD no es fácil que apueste a su fraccionamiento. Y lo otro, es verdad, todos esos sectores y poderes, hasta poderes fácticos que pudieran estar, ver con buenos ojos una alternabilidad para que el sistema se refresque y todo. que hay un dato. Pero si no se dan los pasos para que se logre concretizar un proyecto con posibilidades, eso no va a ocurrir. Y hay un dato, yo siento que ya el mundo hace años es ancho y ajeno. Y las valoraciones globales que uno tiene, más que un discurso, es la visión de cómo hay elementos fuera de la jurisdicción nacional que tienen algún nivel de influencia. Yo pienso que tanto la administración norteamericana como la Unión Europea ha entendido mucho más saludable para el destino democrático de nuestros países el tema de la alternabilidad. Y desde su perspectiva institucional, dan señales muy claras, clarísimas al respecto de insatisfacción, de molestia. Cuando el poder político tiene control del aparato judicial, se procura sentencia, tú ves reacciones en tal sentido. Yo he visto, por ejemplo, diplomáticos, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, haciendo pronunciamientos más allá de lo normal, porque les preocupa que en sociedades como las nuestras haya un control absoluto de un partido que no solo gobierna el Ejecutivo, sino tiene control del Legislativo, del Judicial, y con una penetración sin precedentes en los medios de comunicación. Ponte a pensar que el gobierno, muy a pesar de lo que dicen las encuestas, invierte 11 millones de pesos diarios en los medios de comunicación. Y no es que intercambian la promoción gubernamental en función de las gestiones que hace, ni de las políticas eficientes que hace, es que compra la opinión pública. Y frente a ese acontecimiento, afortunadamente existen mecanismos alternativos, una prensa crítica, las redes sociales han ayudado muchísimo a eso, pero también contra eso hay que luchar, y en la oposición hay que hacer la conciencia suficiente del nivel de peligrosidad y daño que representa para los próximos años de vida democrática del país, que un estilo de gobierno con esa característica permanezca en la dirección del Estado. Y hay otros peligros que acechan. Quizá en un segmento de la población se esté anidando la desesperanza
y de manera, en muchos casos ingenua, se abrazan a discursos extremistas. Yo llamo a eso la nostalgia autoritaria. Exacto, eso por un lado, ¿verdad? Y tú tienes la otra expresión que tú dices, del vengador social. Sí, pero sí. aquí quizás eso fuera hasta menos malo, ¿no? Yo no veo la figura de un vengador social. Pero la nostalgia autoritaria está mostrando, ¿verdad?, una presencia... tiene nombre y apellido ya aquí. Exactamente, que debe llamar a preocupación. Claro. Vinculado todo esto con ese discurso que hay, extremo, de xenofobia, de... Antihaitianismo. Exacto, y todo ese tipo de cosas. Eso es como para preocuparse. Y me preocupa que no veo a los políticos que tienen ideas claras y gente que se supone con principios firmes, democráticos, liberales, no pronunciándose, porque quizás le harían hasta un favor a esa gente, pero sí tratando de hacer que su gente esté clara de que eso no es correcto. El gran problema del discurso extremista en la República Dominicana es que por la ausencia de políticos acabados, no acabados en el sentido de la conclusión de su actitud, sino sí, sí, con la potencialidad, con la formación, con el entrenamiento, han tomado algún tipo de miedo porque ese discurso de carácter nacionalista y extremista está tomando cuerpo y genera simpatías. Entonces juegan al chantaje electoral sobre la base de que todo el que se levanta con una postura coherente al respecto tiene riesgos electorales. Es un traidor. Y eso se traduce en una etiqueta. Y yo pienso que los políticos oportunistas también andan a la caza de un discurso que sintonice, sin que tenga razones, con la mayoría del pueblo dominicano y que cale. Y por vía de consecuencia yo siento hasta algunos intentos oficiales de que cuando no hay respuesta en sus políticas públicas a solucionar problemas esenciales, activan la llama del nacionalismo falso, hipócrita, bajo premisas tan inconsistentes como la siguiente. Yo estoy de acuerdo con que el gobierno dominicano diseñe una política seria y responsable respecto al tema fronterizo. Yo soy el primero que está en primera línea. Pero además, la ley está ahí. No, pero vamos al presupuesto. ¿Sabe cuánto designó el presupuesto de la República Dominicana de este año para el tema de seguridad fronteriza? 310 millones de pesos. Entonces tú dices, bueno, una cosa es el discurso y otra cosa son los recursos. Son los hechos. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo pienso que los políticos que tenemos conciencia democrática debemos desarrollar ideas muy claras y precisas sin importar los riesgos, porque jugar a lo electoral yo pienso que es un acto de irresponsabilidad. Muy irresponsable. Con tu permiso vamos a una primera pausa. Guido, otra expresión de esa desesperanza y la desconfianza de la gente en las instituciones, en el Estado de Derecho, es que está ocurriendo, y cada vez más frecuente de manera lamentable, el fenómeno de comunidades o ciudadanos en particular que se toman la justicia en sus manos. Frente a un antisocial, porque no es un santo ni nada, pero algo nos está diciendo que nuestro sistema no opera, no está funcionando. Hay una reacción, digo yo, de reivindicar la justicia primitiva cuando ve que no hay un funcionamiento justo de la administración de los procesos judiciales. Mira lo que pasa. En este país solo caen presos los jodidos, excúsame la expresión. Porque quienes tienen posibilidad utilizan todas las argucias y tecnicismos legales y salen. Yo en el bloque anterior te hablaba de un referente. Sí, sí. Donde la intuición, el sentido común me dice que hay una conexión de carácter política, pero eso pasa a todos los niveles en la sociedad dominicana. Entonces, en el barrio, en la marginalidad, ¿qué sienten las personas? Que no poseer algún tipo de patrimonio implica que todo el peso de la ley le caiga encima. Frente a eso, yo siento que la clase política tiene que hacer una especie de reflexión de que si bien es cierto esas acciones al margen del ordenamiento legal propio de la justicia primitiva no son buenas, hay que preguntarse por qué hay un calado emocional, por qué hay un entusiasmo en el ciudadano. En estos días en Cabuya, que es un distrito municipal muy chiquito de La Vega, sí, frente a una acción delictiva, que ese es el origen de todo, asesinan a un comerciante de la comunidad, la población le cae atrás y quema a una de las personas. Oye, ni tú ni yo estamos de acuerdo con el procedimiento. Obviamente no. Pero ¿cuánta gente frente a la ausencia de una sana administración de la justicia entiende que ese es el mecanismo?
Bueno, en esa comunidad, porque estuve buscando todos los reportes, lo que la gente decía, ese grupo, que eran 2 o 3 asaltantes, parece que ya no solo a ese comerciante habían asaltado, sino que a varios de los comerciantes de esa zona o cosecheros que aprovechaban que venían de vender, cobrar el dinerito de la cosecha, los asaltaban. Y que ellos una y otra vez habían acudido a la justicia y no había respuesta. Habían acudido a la policía. Pero ¿cuál es el fundamento de eso? Aquí hay un nivel de inseguridad. Las prácticas de robo, asalto y atraco se expresan todos los días. Yo digo que el asalto y el robo en la República Dominicana es una especie de una clara manifestación de democracia, porque impacta en todos los segmentos de la pirámide social. Estamos hablando de Cabuya, pero aquí ya no es en Gualey que te atracan y te asaltan, que es en Naco, en Arroyo Hondo, en los Cacicascos. ¿Cuál es el problema? Porque hay que encadenar el elemento. O sea, la gente no cree en el sector justicia porque también existe un síndrome en la República Dominicana donde los niveles de inseguridad no tienen precedentes. Y frente a ese acontecimiento, el discurso oficial solo se reduce a políticas de persecución, de ejecuciones extrajudiciales que existen, cuando no hay la capacidad de hacer conciencia de cuáles son los elementos que conducen a eso. O sea, ¿por qué hay un incremento sustancial del nivel de delincuencia? ¿O acaso este no es un gobierno que tiene un discurso de que la mejoría económica conduce a un crecimiento de la clase media? Incluso ha dicho que se ha reducido el nivel de delincuencia. Dicen. Bueno, en el discurso del presidente yo quiero decir que a mí me entristeció parte de sus argumentos en el sentido de que muchos elementos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar y las acciones delictivas son producto de reyertas privadas. Eso no es cierto. Inclusive en el argumento que presentó el presidente en su discurso oficial no enumeró el tema de homicidio, que es un tema que me llama profundamente la atención. ¿Qué significa eso? Bueno, que el nivel de oportunidad en los jóvenes es escaso, que cuando la economía crece no le impacta favorablemente a ellos, que la esquina, yo vengo de un barrio, que la esquina cuando no hay perspectivas de oportunidades, que el joven no va a la cancha, ni tiene tareas más allá del horario ordinario de la escuela, la esquina se constituye en un espacio de creatividad delictiva y la señal que le están dando la clase dirigente es que no es importante prepararse, formarse y tener vocación de servicio. Porque en el barrio también, en esa inversión de valores, el referente a seguir no es el muchacho que se prepara, no es el que estudia, no es el que se educa, sino el que utiliza cualquier pirueta delictiva, acumula dinero, tiene un punto de drogas, porque hay que decirlo. Entra en combinación con el oficial de la policía que los viernes va a buscar su mesada, y por qué no decirlo, frente a cualquier hecho, el ayudante de fiscal asignado a su barrio le coge 2 o 3 pesitos y nunca el peso de la ley le cae encima. O sea, es un conjunto de elementos que hace que uno entienda lo dramático de acciones como la de Cabuya, pero que en el día a día cualquier dominicano... O el otro caso del joven graduando que a 48 horas de obtener su licenciatura en educación... Un policía fue el responsable. Sí, el policía ahora él dice que hay un montaje, que él no fue que disparó. Dice que la policía está encubriendo, dice el propio Razo. Pero Gustavo, ¿no te mueve a una reflexión sensata el hecho de que cuando hay una acción de carácter delictivo en el país, siempre hay una persona vinculada a los organismos policiales o represivos? Sí, eso es un gravísimo problema. ¿Qué no está pasando en la fórmula de fiscalización efectiva? Porque ¿cuál es el problema? Y volvemos al mismo tema. ¿Acaso un Razo con 11.000, 10.000 pesos mensuales y una pistola no es un candidato potencial pero a tú le pusiste incurrir? mucho, no ganan eso. No, 7.000 pesos ganan un Razo. Sí, 7.000 pesos. En el último aumento, pero de ahí descuentan. Sí, pero perfectamente. Sí. Pero ubica a un sargento. Sí. 11.000 pesos, 9.000 pesos. Con una pistola en el cinto, sin posibilidad de que su ingreso mensual cubra la canasta básica, con el drama en su casa de 2 niños. No estoy justificando sus acciones delictivas, No, pero hay una realidad y la tentación al entrar y salir de su casa. ¿Y cuál es la reacción de él frente al dueño del punto del barrio? Que si genera una protección, el dueño del punto del barrio es una especie de Robin Hood, que cuando se le enferma el hijo, que cuando hay problemas de alimentación en la casa, va a dar instrucciones para que no le ocurra nada a esa familia. Perfectamente. Porque todo eso viene es un engranaje. Porque vive en una zona pache. Es un engranaje. Entonces, yo pienso que aquí esos temas hay que pensarlo en grande. Y el desafío de la clase política no solo es articular discursos tendentes a desplazar al PLD del poder, sino a posibilitar que en temas esenciales nos pongamos de acuerdo. Porque para acciones inteligentes respecto al tema de la inseguridad, hay que contar con el PLD y con el gobierno.
Yo me sentiría bien como ciudadano si veo a todos los exponentes de la clase política diciendo, mira, no importa que haya una competencia en el 20. Ahora, sobre aspectos fundamentales que a mí me llaman la atención como ciudadano e impactan en la población, vamos a poner de acuerdo. ¿Qué estamos esperando para el tema de la inseguridad? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tú dices como suscribir un gran pacto y que todo el mundo se compromete, independientemente de quién gane, a echar a andar esas políticas. Sí, claro. ¿Qué estamos esperando? Que es perfectamente posible porque otros países lo han hecho. Porque estamos esperando con el tema de inseguridad, otro tema. ¿Acaso la República Dominicana no sabe que el promedio de inversión que tenemos en toda América Latina respecto al PIB en el sector salud somos la inversión más baja, 1.9? Yo no quiero explicarte el drama de los hospitales, pero yo escuché al alcalde de Pedernales y al senador decir que en este año, de 109 partos en el casco urbano de Pedernales que existían, 39 eran de haitianas. Y yo no estoy haciendo una impugnación al origen de las personas. Lo que me estoy preguntando es si nosotros tenemos, desde el punto de vista de los recursos, la disponibilidad para eso. Porque es un tema de política pública, en definitiva. Yo tuve la... No, y entonces ahí viene lo del control en la frontera. Perfecto. ¿Quién las deja pasar? Porque... No, que es un negocio. Exacto. Porque eso es un negocio, eso lo sabe todo el mundo. Hace 30 años o 40 años mandar a alguien para la frontera era un castigo. Ahora no. Ahora no. Porque todo el mundo sabe el nivel de trasiego que hay. Que va desde droga, armas y toda clase de productos que se introducen por ahí. Pero volviendo al tema, yo tuve la oportunidad de asistir a un amigo que tuvo un percance, un accidente automovilístico, y lo trasladaron a un hospital. Me llamó y yo fui. Evidentemente lo trasladamos a una clínica. Cuando yo llegué al hospital, a mí me dieron ganas de llorar. O sea, el nivel de limitación con que se desenvuelven los hospitales en la República Dominicana. Tenemos que seguir dando vueltas en este país para hacer un pacto medianamente decente en términos de clase política, de no importa quién gane, el presupuesto para el sector salud tiene que alcanzar 5%. Vamos a escalonarlo. Está en 1.9, vamos a ir incrementándolo a 3, a 4 y llegar hasta 5. O sea, frente a ese tipo de cosas, se hizo para educación. Pero ¿por qué no podemos hacer para salud, para la inseguridad? Te pongo otro tema. ¿Acaso las autoridades dominicanas y la clase política no sabe que después de Nicaragua somos el país con un mayor nivel de embarazo en adolescentes? Ese sí es un grave problema. Eso es un tema trágico para este país. Gravísimo. Entonces, yo pienso que en la medida que somos capaces de hacer las críticas y la propuesta al gobierno, tenemos que ir pensando en los temas que van a validarnos como nación. Porque, ¿qué piensa un joven de la marginalidad o de los sectores de la clase media? Una sociedad que no le da señales de perspectivas positivas. Un país que institucionalmente no funciona. Un país que no le abre oportunidades a la gente y que el sentido del éxito está íntimamente vinculado o con la práctica política con una conexión con el poder de turno. Entonces, frente a eso, aquí no solo se está deteriorando el modelo democrático, es la desesperanza que se está apoderando de la mayoría de la gente. Cuando hacen encuestas y 60% de la gente dice que el candidato es ninguno, ¿tú sabes por qué eso pasa? Porque la mayoría de la gente entiende que el discurso fundamental de los partidos políticos y de sus dirigentes no se conecta con sus intereses. Y un alto porcentaje dice que si pudiera se marchara del país. Incluso en la situación que está el hermano país de Puerto Rico, hay gente que se está yendo. Yo no sé que si es que no están medianamente informados o es que la desesperación es tal que no les importa. Dímelo a mí, que yo soy puertorriqueño por moquitero, porque mi esposa boricua. Es una situación, se está dramática. Poco a poco normalizando, pero no es fácil. Ahí hay que yo te voy a dar un dato solo de Puerto Rico, para que la gente tenga una idea. Mi esposa es de un municipio que se llama Barranquita, es una versión como Jarabacoa aquí. Hoy, en el casco urbano, hay energía eléctrica, pero en el campo, en la finca donde es ella, todavía no ha llegado. Todavía no hay. Y el desplazamiento masivo de puertorriqueños hacia Orlando mete miedo. Entonces, es una situación dramática. No obstante eso, el día pasado las autoridades migratorias y de Marina de Guerra tomaron a varios dominicanos que se iban para Puerto Rico. Desde finales del año pasado y principios de han sido varias decenas de intentos atrapados. Uno no sabe si hay otros que han podido llegar. Claro. Habría que ver, pero eso debe decirles algo a quienes nos gobiernan, o sea, de que hay alguien que por alguna razón no entiende que aquí no tiene ninguna posibilidad, ninguna esperanza y prefiere marcharse. Bien, pero entonces, desde la oposición, ¿qué tú piensas que se debe hacer para poder formar una propuesta que tenga fortaleza primero y que convenza a la gente? Lo primero que debe renunciar la dirección de los partidos fundamentales de la oposición es a sus egos.
Lo primero. Tú le estás pidiendo una conversión mística casi. No. Yo pienso que el proyecto de país que todos anhelamos, los del gobierno y de la oposición, amerita que cada quien haga un esfuerzo, un sacrificio, en primer lugar. Segundo orden, establecer una plataforma mínima, puntos básicos de entendimiento, para que el ciudadano entienda no solo en favor de qué candidato vota, sino por qué vota. Y en ese mismo orden, tener la humildad suficiente de no creernos portadores de la verdad absoluta. Mira, uno de los grandes problemas que ha tenido una franja de la izquierda en América Latina, y el caso de República Dominicana no es la excepción, es el hecho de que han entendido que poseen el monopolio de la ética y de la decencia. Y sobre la construcción de un discurso ético válido, han sido muy excluyentes. Y esa política de exclusión ha hecho inviable la articulación de un gran frente nacional. Quiero decir que por encima de los componentes de carácter ideológico, y siempre lo recuerdo, el doctor Peña Gómez demostró que es posible en aras de un proyecto de nación unificar la diversidad política. Nadie pensaba en el año 1974 que era posible que el MP de Higüey se sentara en una mesa. Bueno, se sentaron. Nadie pensaba que en el año 1994 era posible que Fernando Álvarez y José González Pinoza se sentaran. Se sentaron. Y lo que está pasando en América Latina es políticas de concertación. Yo no hablo del toma y daca clásico y el sentido de piñata de los partidos y movimientos que se gestan alrededor de un candidato para repartirse el presupuesto nacional. Yo no hablo de eso. No, yo te entiendo, y aquí yo pienso que hay experiencias en número suficiente para entender eso, porque incluso me da un poco de risa con algunos que yo lo veo demasiado sólido en su postura de que yo con este no me siento, pero si tú revisas, en un momento dado se han abrazado a unas alianzas muy abigarradas que ha habido de todo. Entonces yo los invito a que observen en primera línea lo que está haciendo Gustavo Petro en Colombia y lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, que han sido capaces de construir plataformas políticas alrededor de una diversidad, de un variopinto, donde lo importante es la articulación de un proyecto de nación y secundariamente los elementos de carácter ideológico. En el mundo moderno hay una quiebra de los componentes ideológicos. Eso no significa que ya la gente no tenga un discurso y un contenido. El pragmatismo lo que nos ha obligado a volver a las grandes ideas. Ahora, las grandes ideas tienen como punto de partida el diseño de políticas públicas que transformen al ciudadano y la ciudadana, más allá de los componentes ideológicos. Y yo lo pongo como ejemplo. El que vive en la Francisco Villepesa, en Villa Francisca, y se le rompe la tubería, no le importa que tú seas reformista, PLDista, PRDista, PRMista o de la izquierda, o que tú seas evangélico o católico. Lo que quiere es una gestión pública que de forma eficiente resuelva el problema del agua. Obviamente. O sea, frente a eso, yo creo que el ciudadano de a pie no está dando una señal a la clase política de que lo importante es que articulemos un gran frente, incluyendo a gente del PLD, porque hay una base y una dirección media del PLD que está en desacuerdo con muchísimas cosas que se están haciendo. Y digo yo, la concepción que ha caracterizado a algunos exponentes de la clase política en el país respecto de rechazar puro y simple no ha sido la mejor. Aquí hay que articular un variopinto ideológico que tenga, eso sí, el interés de suscribir un pacto y un acuerdo para transformar este país en aspectos que son sustanciales. Sí, no, te decía de las experiencias que hay, porque por ejemplo en 1990 se estuvo a punto de que el doctor José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch pactaran. Sí, claro. Pero hubo gente tan radical que decía que no, que cómo va a ser, que con el PRD. Y 4 años después estaba levantándose la mano con Balaguer entonces. Claro, porque, repito, en la República Dominicana, lamentablemente, a veces los odios han podido más que la razón. Y después en esa misma alianza con el PLD fue mucha gente de la izquierda más radical. Claro. Entonces, como que hay cosas que tú no le entiendes, ¿verdad? Sí, porque los componentes que han caracterizado el liderazgo político de los últimos 50 años, el tema de lo personal siempre se impone sobre la razón política. Mira, Juan Isidro Jiménez Grullón, una de las cabezas más iluminadas que tuvo el país. Sí, brillante, un hombre muy... fue capaz de fundar con don Juan en 1939 el PRD en La Habana, Cuba. Y nadie pensaba que un hombre del peso específico de Juan Isidro fuese capaz de firmar el acta que legitimaba el triunvirato. Después del golpe de Estado. Siempre y aparece la firma de Juan Isidro. Sí, sí, después él dijo que ese fue el error más grave de toda su vida. Pero él después se arrepintió. Pero lo hizo. Pero fíjate que en el contexto histórico, una persona de su formación
Era impensable que hiciera eso. Pero además, ¿con quién pactó para eso? Sí, claro. Con el sector más conservador y atrasado de la sociedad dominicana. Porque sí, ya ahí mediaban asuntos casi personales. Exactamente. Personales. Pero sigues, avanza más. ¿Por qué el sector del PLD no aceptó en el 90 Peña? Por temas personales. Sí, hubo gente que... Por temas personales. Extremo, sí. Entonces, la política no puede ser asumida de esa perspectiva. Y yo invito a muchísimos dirigentes de la oposición, gente talentosísima, de muchas condiciones. Bueno, pero que nadie nació para ser presidente de la República. Si usted no puede ser un buen presidente, sea un excelente senador, un buen ministro, un excelente diputado o un buen alcalde. Pues suponte que tiene derecho a pensar que lo pueden ser, pero nadie dice que es de hoy para mañana. Claro, es un proceso, Sí. es un proceso. De nuevo vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Vamos a hablar de tu partido, del PRD. Sí. ¿Verdad? Sí. Veo que el PRD está haciendo algunos movimientos. Sí. Dice que se va a dinamizar, que se van a hacer habituales las reuniones de la Comisión Presidencial Ejecutiva. Ese no es el CEN. No, bueno. Eso es otra cosa. Pero déjame decirte que... Se parece como al Consejo Presidencial Reformista, sí. Eso. Bueno, producto de esa cirugía que hizo Miguel Vargas a la estructura organizativa del partido, y que está pendiente de una decisión judicial vía Tribunal Superior Electoral, él hizo un partido chiquito para hacer negocio grande. Entonces él redujo todos los ámbitos de participación porque no tiene capacidad de llenarlo en primer lugar. Y ha construido a su alrededor a un grupo de acólitos que se le ha ido resquebrajando, evidentemente. Y en los últimos días tú has visto esos niveles de confrontación subterráneas, inocultables, pero que marcan... El amigo Víctor Gómez Casanova como que sacó mucho la cabeza y lo apartaron. Tú sabes que yo cada vez que escucho esos acontecimientos pienso mucho en un poema de Martí. ¿Cuál? Martí decía que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. O sea, ¿cuál es el fundamento de la discusión entre Miguel Vargas y Víctor Gómez? Ideológica, programática, teórica, bajo ningún concepto. Ellos son dos exponentes del pragmatismo salvaje, que un acto de chulería frente al poder, Víctor planteó la posibilidad de que Danilo siguiera. El caso de relacionismo en él es genético. ¿Tú entiendes? Bueno, sí, él es coherente con lo que hace. Es lo genético. Entonces, lo que fue, ¿no? Frente a eso, ¿qué hace Miguel Vargas? Reacciona. Mira, y Víctor nunca ha sido santo en mi devoción, pero reacciona producto de la mentalidad de Miguel, autoritario, cercenándole el derecho que tiene Víctor, aún equivocado, a emitir sus consideraciones, porque es la democracia, y que se discuta en un espacio institucional. Ahora, ¿qué hace Miguel? No. El que controla la negociación soy yo. Y él viene de una experiencia terrible. Yo recuerdo cuando la reforma constitucional, cuando cuando muchos diputados dieron el salto, esos diputados habían hecho su negocio ya con el gobierno. Y Miguel llegó tarde a ese proceso, por eso se subió en la guagua. Que de paso que hay que decir que la empresa Odebrecht tuvo mucho que ver con ese proceso de reforma constitucional. ¿Cómo? Sí, claro. Yo soy testigo de cómo yo en el supermercado nacional de la Lincoln con 27, valga la promoción, salía, yo voy al supermercado pero me mandan también. Yo estaba allá comprando con mi esposa y vi dos queridos diputados, amigos míos, uno fue reelecto, otro no, y les pregunté que qué hacían ahí, me dijeron, no, estamos negociando el tema de la reforma constitucional. Digo, ¿y dónde? No, en ese edificio. Después me enteré que en ese edificio estaba Odebrecht. Ah, sí, el que está, sí, por la parte de la... Pedro Enrique Ureña. Pedro Enrique Ureña, sí. Y ahí están las oficinas... Hay un parqueo del supermercado nacional. Y hay oficinas de D&D, ¿no es uno de los D&D? El edificio D&D, sí, pero está Odebrecht. Sí, y ahí también, ahí estuvo, yo no sé si está, una de las oficinas de comunicación más activas, que estaba al servicio de Leonel Fernández. Yo no sé si él la conserva ahí todavía. No con sé. Reconocidos amigos políticos y periodistas que iban ahí. No sé. Sí. No sé. Ahí pero la verdad que ahí se negociaron muchas cosas. La verdad que el edificio de Odebrecht, la oficina de Odebrecht está Sí, está ahí, obviamente. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo pienso que Miguel tuvo una mala experiencia. Y él ahora ha querido cercenar el partido sobre la base de que solo él tiene derecho a hablar. Pero bueno, vamos a esperar. La gente me ha dicho que yo en este proceso he desarrollado una paciencia de Job. Claro, estamos pronto a una decisión. Y él trata de hacer un esfuerzo mediático de activar el partido. Pero las mediciones expresan lo que piensa la gente del PRD. O sea, qué sé yo, la gente sabe que es un partido que se ha hecho para hacer negocios,
que aquí en este país no ha habido un acontecimiento de carácter comercial donde no aparezca Miguel. Él solo hace negocios con el gobierno y ha utilizado la plataforma partidaria para hacer ese ejercicio de ventajas económicas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿y al resto de los PRDistas? ¿Y el resto? ¿Qué pudo demostrar la última convención del PRM con sus virtudes y defectos? Que no hubo que llenar de policía la convención, ahí no había policías. Hubo retardo organizativo, pero a nadie le tiraron un tiro. Bueno, Miguel no fue capaz de hacer... Ellos han salido bien parados de esa prueba. Sí, entonces Miguel no era capaz de hacer una convención así. No, él buscó, con el apoyo del gobierno, de este gobierno, se instaló con policía y con guardias. Ahí. Y efectivamente hicieron un mamotreto que el país sabe cómo terminó. Frente a ese acontecimiento, yo apuesto y tengo fe de que en los próximos días buenas noticias llegarán respecto al futuro del partido. Porque no es posible que el PRD siga siendo el negocio particular de Miguel Vargas. Bien. No es posible. Bueno, tú sí sigues trabajando la política, sí, ¿no? Claro. Tú sigues recorriendo el país. ¿Cómo está el ánimo de los PRDistas con los cuales tú te reúnes? Mira, hay dos criterios. Yo me reúno con los PRDistas. Los que entendían que Miguel los podía conducir a conseguir espacios en el gobierno han perdido la fe. Ya. En ese mismo orden. Muchos PRMistas inconformes me dicen que la salida automática de Miguel de la presidencia del partido va a implicar un ambiente de concertación y reencuentro. Tercer orden. Sienten que no es posible que los que pactaron con el PLD mantenga el punto de vista orgánico una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Esos son los tres elementos que lo caracterizan. Te lo dicen en Montecristi, en Higüey, en Gemaní, en Samaná, aquí en la capital. Y lo que revela es que en la sociedad hay una sed por los cambios. Yo, por ejemplo, que no me he querido involucrar porque no es mi partido, tengo grandes amigos ahí en el PRM, ellos demostraron que pueden hacer una convención, repito, con dificultades, con problemas organizativos. Obvio, es un partido en construcción. Es un partido en construcción, pero la gente tiene sed por lo nuevo. Dirigentes que se conecten más con las urgencias del país del siglo XXI, no partidos políticos que estén diseñados para negocios, para buscar empleos. Entonces, frente a eso, yo tengo fe que en los próximos días los periodistas tendrán muchas razones por qué sentirnos bien, orgullosos, satisfechos y encauzar el partido, desplazar a Miguel de forma democrática de la presidencia y contribuir con la articulación de un gran frente opositor. Bueno, pero claro, todo tiene un tiempo también, porque... Si no, técnicamente ya él cesó en la condición de presidente del partido. Ya cesó. ¿Y cuándo tendría que producirse? Bueno, si la sentencia viene en los próximos 15 o 20 días, él tendría un plazo, y ahí lo vamos a combinar ya, Andrés Enrique, Aníbal García Dubrellé, yo y un grupo más, vamos a combinar que en un espacio de 90 días se haga una convención al PRD. Sí. Porque él, de conformidad con la sentencia del Tribunal Superior Electoral, estableció que la fecha de terminar de las autoridades que se juramentaron el 14 es la última semana del 18 en marzo. Estamos en marzo, estamos rumbo a la última semana. Y al concluir. O sea, que digamos que antes de entrar en el último cuatrimestre de 3 años... No, abril, mayo, junio. Junio. Tendría que producirse algo. La convención. Bien. Entonces, una vez que ustedes, si se da eso, ¿no?, que haya una nueva dirección en el PRD, ¿qué será lo primero que ustedes harían? Entonces? Bueno, lo primero es que vamos a trabajar porque PRDista vuelva a tu casa. Hay mucha gente que se fue del partido convencido de que mientras Miguel sea presidente de la organización no había viabilidad. Y en ese orden también hemos encontrado en todo el país mucho talento joven, mucha gente con vocación de servicio que necesita participar en política. Y sobre todas las cosas nosotros creemos que el desafío de mayor importancia es la regeneración partidaria. En términos de que el partido perdió sus vínculos con sectores esenciales. El PRD no tiene vínculo con los sectores intelectuales, ni con los liberales, ni con los jóvenes, ni con las mujeres, más allá de esa noción robótica de hacer la política a cambio de emitir consideraciones melcochosas al gobierno. En el debate nacional, el partido no participa en nada. Busca un pronunciamiento de mi partido desde el punto de vista institucional sobre un tema nacional. Ninguno. Ahí los funcionarios que están en el PLD tienen un activismo en las redes, porque ellos creen que si salen mucho en las redes son eficientes desde el punto de vista de las políticas públicas. Pero en definitiva, yo tengo mucha fe, Gustavo, de que el grupo de hombres y mujeres que nos hemos quedado resistiendo todos los embates, vamos a contribuir a reorganizar el partido, rediseñar su imagen y sobre todas las cosas ser parte de un gran frente opositor en el país. Bien.
Muchísimas gracias de nuevo, Guido. Gracias a ti. Siempre es un gran placer hablar contigo y siempre estás al día en los temas de la política nacional. Muchas gracias. Cuando ocurran otras cosas te volveremos a invitar. Yo te dije a ti que más adelante tenemos que hablar sobre México y la posibilidad de que López Obrador gane las elecciones. Bien, lo tendré presente en la medida en que se vaya acercando ese proceso. El 1 de julio son las elecciones. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.